para tener un buen impacto en la salud del suelo y los cultivos, pero la cuestión es que no se termina ahí. Que hay un montón de cosas que van de la mano, que tenemos que aprender, que tenemos que compartir, que tenemos que desarrollar un montón de información al respecto, ¿sí? En el webinario anterior hablábamos puntualmente de los inoculantes como una estrategia de uso de bioinsumos. En esta vamos a hablar un poquito sobre lo que se genera respecto de la maquinaria y las tecnologías disponibles eh, para, para la elaboración y para la aplicación de bioinsumos. Y la cuestión puede seguir un montón más, ¿sí? Creo que hay un montón para hablar respecto de muchas situaciones puntuales, de cultivos puntuales, de cambios en el procesamiento de distintos bioinsumos de acuerdo al clima, cambios en las estrategias de acuerdo a la materia prima que se pueda conseguir, control de calidad, dosificaciones, o sea que el tema es amplísimo, ¿sí? La idea desde la formación que está disponible y que trabajamos con la gente de 10.000 es dar un puntapié con una información básica y que genere del otro lado un montón de preguntas y que nos mantenga en movimiento al respecto. Así que bueno, lo que vamos a charlar un poquito hoy tiene que ver con las pequeñas experiencias que van saliendo respecto de la maquinaria, como decía antes, de la maquinaria y de los dispositivos tecnológicos que podemos tener a mano en el momento de aumentar la escala, ¿sí? Particularmente me ha pasado de empezar a experimentar, ya hace varios años, de empezar a experimentar con el procesamiento de bioinsumos y después darme cuenta de que falta ese instrumento, falta esa máquina para poder aplicarlo y de repente tuve que desechar un montón de bioinsumos que, bueno, quedaron en la generación de conocimiento, ¿no? Pero hoy estamos en un momento del desarrollo de la agroecología en donde eh, se empieza a sentir la necesidad o se empieza a ver la importancia del uso de los bioinsumos como para acelerar los procesos de transición agroecológica, y de la mano surge también la pregunta de decir, bueno, a ver, ¿con qué le damos escala? Porque hay veces que la pala o la bombita de pulverizar o la mochila ya de alguna manera nos quedó obsoleta o nos quedó fuera de escala. Así que bueno, voy a empezar a presentar pantalla, si me dejan. Bien, ¿la están viendo? Sí, se ve raro. Sí, Bueno, sí, se ve bien. bueno, algunas preguntas que surgen cuando empezamos a hablar del tema de la maquinaria es, sobre todo cuando hablamos no sé, de biofertilizantes foliares, ¿sí? Es si se puede compartir las maquinarias utilizadas con agroquímicos, ¿sí? La transformación enorme que ha sufrido la agricultura en los últimos 30 años ha hecho que buena parte del parque de maquinarias existente, ¿sí? Quedara, por un lado, obsoleto o fuera reemplazado por las ofertas de los contratistas y productores que tenían un parque de maquinarias bastante amplio han llegado a desecharlas, incluso a vender sus maquinarias como fierro, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión que no solo tiene que ver con el uso y el procesamiento de bioinsumos, sino que hay muchos productores que están limitados, por ejemplo, para la hora de sembrar o para la hora de pasar un disco, porque no tienen disponibilidad de la maquinaria en tiempo y forma y con la escala apropiada, ¿sí? De repente hay productores que quieren sembrar 10 hectáreas de trigo en el área periurbana de una ciudad, y la maquinaria disponible está trabajando en campos con escalas más grandes y tiene dificultades para venir a hacer esas 10 hectáreas.
Eso pasa con la siembra, pasa con la pulverización, pasa con la cosecha, pasa con las labranzas, pasa con todo, y también está pasando con el tema de los bioinsumos. Entonces, una de las preguntas es, tengo el supermagro en el galpón, ¿sí? Ya le agarré la mano, lo sé hacer, lo sé evaluar, tengo para hacer 2 aplicaciones en el cultivo de trigo, ¿sí? O tengo quien me lo haga, hay una biofábrica cerca de mi zona, perfecto. ¿Con qué lo aplico? Porque no tengo una pulverizadora disponible. Está bien que comparta la maquinaria con el modelo agroindustrial, porque la máquina que va a venir a hacerme esa aplicación acaba de aplicar 2,4-D en un trigo, ¿sí? Entonces, hay productores que tienen ganas de empezar a utilizar bioinsumos y no lo hacen por el hecho de no compartir maquinaria, ¿sí? Para no meter una maquinaria sucia a un campo que empieza a ser de alguna manera saneado, ¿sí? Entonces, eh, surge la idea de decir, bueno, necesitamos la maquinaria propia, ¿sí? Necesitamos la maquinaria propia, y es interesante cómo está surgiendo esta discusión en el marco de grupos, ¿sí? Lo tradicional en el parque de maquinarias y en la relación de los chacareros como productores más chicos, capitalizados en la zona de la pampa húmeda, lo tradicional es que tuvieran todas las máquinas, ¿sí? Yo, chacarero, tengo mi tractor, mi sembradora, mi disco, ¿sí? Mi pulverizadora, mi moledora de granos, todo. Y tengo 200 hectáreas. Y mi vecino, que tiene 300 hectáreas, también tiene todo su parque de maquinaria. Eso es una cuestión un poco cultural, muy arraigada en gran parte de la Argentina, sobre todo en la Pampa húmeda, ¿sí? Eh, lo, que, lo que no se cae en la cuenta nunca, lo que no se cayó nunca en la cuenta es que buena parte de ese parque de maquinarias terminaba estando ocioso gran parte del año, ¿sí? Entonces, de la mano de la búsqueda de maquinaria apropiada para la aplicación de bioinsumos, también se empieza a discutir este modelo de tenencia de maquinaria, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es que cada uno de los productores chicos que está trabajando en un grupo tenga su pulverizadora, ¿sí? ¿Volvemos a ese modelo o adaptamos una pulverizadora que podamos conseguir en el medio, la reparamos entre 3, 4, 5 productores y la usamos en forma compartida entre todos? Eso es lo interesante, que se está verificando en muchas zonas. Creo que el cambio de cabeza no solo tiene que ver con pensar la nutrición de los cultivos de otra manera, sino también con acceder a la tecnología en forma colectiva también, ¿sí? Después esta cuestión de quién puede fabricar o adaptar maquinarias o implementos. Si nosotros observamos las principales fábricas de maquinarias en el país, muchas están ubicadas en el centro, ¿sí? En la zona núcleo del país, desde el norte de provincia de Buenos Aires, centro de Santa Fe, centro de Córdoba, ¿sí? Y eso coincide con una inmigración piamontesa de principios del siglo XX, con gente que tenía una actitud y una aptitud de producir sus propias maquinarias y de andar con fierros, eran viejos fierreros, ¿sí? Y hay innovaciones tecnológicas, o sea, la primera cosechadora automotriz que se dio en el país, en el mundo, es invento argentino, ¿sí? Y proviene de esa zona. O sea, que hay una capacidad de inventiva y un bagaje cultural muy, muy importante, pero que también ha sido desplazada por los valores del modelo agroindustrial, ¿sí? Y hoy ya es mucho más difícil conseguir estos viejos que con 2 fierros nos armaban una maquinaria. Entonces, eso es una cuestión también para estar laburando en los pueblos de la mano del desarrollo de la agroecología, ¿sí? Saber quién nos puede estar dando una mano con esto, ¿sí? Con decir, mira, yo necesito esto, necesito aplicar tanta cantidad de litros, las características de mi cultivo son estas,
las características de mi extractor son estas, necesito que me armes o me ayudes a diseñar y me armes la maquinaria apropiada. Eso es una cuestión que de la mano de producción de los bioinsumos también tenemos que estar estimulando, ¿sí? Y por otro lado, esto, es decir, cómo amortizamos las maquinarias, ¿sí? ¿Volvemos a tener un parque de maquinarias ocioso? ¿Sí? ¿O tratamos de buscar formas colectivas de tenencia de la maquinaria para achicar así los gastos de amortización y mantenimiento? Estas son algunas de las preguntas que vienen surgiendo respecto de la maquinaria. A mí me toca hablar de bioinsumos, pero estas preguntas se dan en todo el marco de la agroecología. Después hay una cuestión muy clara, y es lo que tiene que ver con las condiciones que impone la escala, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo pequeñas pilas de compost, como esta foto de mi casa, de arriba a la izquierda, pequeñas pilas de compost de hasta 1000 kilos de compost, ¿sí? Eso lo puedo hacer solo o en un trabajo compartido, a pala u horquilla, ¿sí? Valiéndome de una carretilla o de una camioneta como para acarrear los materiales, pero lo resuelvo de forma mucho más sencilla. El tema es qué pasa cuando lo que se desea procesar es el residuo y los efluentes de un galpón de pollos, como este que se ve arriba a la derecha, ¿sí? Con el tema de los biofertilizantes foliares, en una huerta, con un tambor de fermentación de 200 litros, ¿sí? Cuando hablamos de biofertilizantes aparece como el símbolo, el tamborcito de biodigestor de 200 litros, el tamborcito azul, y eso realmente resuelve un montón de cuestiones cuando trabajamos en escalas pequeñas, o trabajamos, por ejemplo, con cultivos de frutales, o trabajamos para huertas, ¿sí? Y la aplicación la resolvemos con una mochila pulverizadora. El tema es cuando esos biofertilizantes queremos llevarlo a lo extensivo, ¿sí? Y ya tenemos más de 10 hectáreas, por ejemplo, ¿sí? No necesitamos hablar de superficie de miles de hectáreas. Si tenemos un trigo de 10 hectáreas, con mochila no lo vamos a hacer, ¿sí? Ha habido gente que dice, mira, yo lo hago y lo podría hacer porque yo voy caminando el lote y en tanta cantidad de horas lo hago. Lo harás una sola vez, lo harás dos, y ya no lo vas a repetir una tercera vez, ¿sí? Ese tipo de cosas. La maquinaria, nuevamente, no nos tiene que convertir en esclavo de ella. La maquinaria, los recursos tecnológicos tienen que ser un camino para la liberación, ¿sí? O sea, yo no puedo estar preso de la máquina que compro, ni preso del banco para poder pagarla, ¿sí? Ni preso del recurso para tener que usarla todos los días, como si fuera una mochilita de pulverizar. Entonces, a mí me tiene que permitir agilizar los procesos, ¿sí? De una manera accesible desde lo económico y también desde lo cultural, ¿sí? Ahora vamos ahí a hablar un poquito de esta cuestión desde lo cultural y por qué hago hincapié en las condiciones que podemos encontrar, yo particularmente acá en la zona centro eh, de la Argentina, ¿sí? Porque si empezamos a buscar recursos tecnológicos, están todos, la mayoría han sido inventados. Si buscamos recursos tecnológicos para aplicación de bioinsumos en Europa, ¿sí? Hay muchísimos, hay muchísimos. Pero el tema es cómo hacer para que esos lleguen acá. Nosotros tenemos que partir de una situación local y de recursos locales, ¿sí? Con el tema, ya metiéndonos en algunas cuestiones puntuales, ¿sí? Con el tema de los abonos sólidos, en el momento del procesamiento surgen algunas alternativas, ¿sí? El gran tema es la movilización de los ingredientes, ¿sí? Como puede ser la paja, puede ser la bosta, puede ser algún bagazo, puede ser residuos de la industria de la fruticultura, ¿sí? El recurso que sea. Cuando lo hacemos en gran escala, una cuestión es el tema del transporte, ¿sí? El tema del transporte, y después el tema de cómo acondicionamos esos materiales eh, para lograr un buen proceso de compostaje. Algunas experiencias que se están dando
interesantes para ver. Una es la del uso del rotovator, ¿sí? O del motocultivador, en este caso de arrastre, ¿sí? Esta es una experiencia de producción de bokashi, también en gran escala, en San Juan. Ahí está involucrado un compañero que ha participado de los webinarios anteriores, que es Emiliano Di Vela. Y este productor logra hacer su propio bokashi sin incorporar un recurso tecnológico adicional, ¿sí? Sino que logra un eficiente volteo utilizando el mismo motocultivador, ¿sí? Que luego utiliza para la construcción de sus canteros, ¿sí? Incluso trabajando dentro de los almacenes, de los invernáculos, ¿sí? Eso es una alternativa sumamente interesante y que respecto de la alternativa de la derecha, ¿sí? Que es una volteadora de compost, es un recurso mucho más barato y que con un solo recurso cumple dos funciones, ¿sí? Como ese es uno de los conceptos de la permacultura, que cada elemento del sistema trate de cumplir más de una función, eh, que no sea de uso específico, ¿sí? En este caso, estamos hablando de un rotovator, en donde, por un lado, lo utiliza como herramienta de labranza y por otro lado, como herramienta para voltear el compost, ¿sí? La imagen del medio muestra el trabajo de una pala frontal. Esta es una foto de esta semana, acá en la zona de América. Y es el recurso tecnológico que tiene el productor, ¿sí? La pala frontal. Entonces dijimos, es el que mejor se ajusta, es el que mejor, es el que más eficientemente va a cumplir su trabajo, ¿sí? Probablemente no, pero es el que tiene el productor. Así que lo que hicimos fue utilizar la pala frontal para acumular los ingredientes y mezclarlos. El tema que genera un mezclado bastante deficiente. Y eso lo estamos viendo en estos días. El trabajo de la mezcla se hizo el martes de esta semana y el aumento de temperatura en esa mezcla de compost es muy irregular, ¿sí? Hay partes que están en 30 grados y hay partes que están en 60, ¿sí? Y eso tiene que ver con las deficiencias en el proceso de mezclado. Una idea, porque eso tiene una pala frontal sencilla, sin ningún accesorio eh, adicional, una idea que surgió es la de poder incorporarle a la pala frontal 2 o 3 púas de 1 metro y medio, con las mismas o similares a las que se usan para elevar o trasladar rollos de pasto o heno, ¿sí? Entonces, de esa manera, no trabajar sobre la pila de compost con la pala, sino trabajar con esas púas a modo de tenedor, ¿sí? Si se entiende o no se entiende, me dicen, o si tienen alguna pregunta, me interrumpen, no hay problema. Y de esa manera estaríamos haciéndole una adaptación a la pala para que cumpla más eficientemente su labor, ¿sí? Y por otro lado está la volteadora de compost, que hay algunas metalúrgicas en el país que las están desarrollando. Hasta hace poco era una cuestión que se veía muy poco y hoy hay más emprendimientos grandes, como este que se ve en el centro, que están procesando residuos industriales. Entonces, eso amerita tener una volteadora de compost, ¿sí? Entonces, aparecen algunas metalúrgicas más que las están fabricando. Fíjense que esta es de la metalúrgica El Pato, que está acá en el suroeste de provincia de Buenos Aires, e incorpora un tanque arriba. El tanque al momento del mezclado no solo permite homogeneizar la humedad de la mezcla, sino que permite también incorporar inoculantes, ¿sí? Incorporar un té de compost o una cosa así, que eleve la cantidad de microorganismos útiles en la mezcla para equilibrar así el proceso de fermentación. Yo estoy moviendo la pelota, pero el partido juguémoslo entre todos, así que si hay otras experiencias entre la gente que está presente en esta reunión, está bueno que levanten la mano y nos la cuenten, por favor.
Una vez que tenemos preparado el sólido, ¿sí? El tema es la distribución, ¿sí? Y volvemos en la escala pequeña hay varios recursos, ¿sí? En este caso es un carrito que funciona como dosificador de compost o dosificador de semillas, a veces también, ¿sí? Hay algunos otros dosificadores que se utilizan a mano, ¿sí? Y que tienen un dispositivo de dosificación y de distribución en forma de hélice, y eso permite una pequeña distribución de compost para la huerta, ¿sí? O sea, recursos, si nosotros buscamos en Mercado Libre dosificadora de compost, nos van a aparecer muchas, de bastantes tipos, ¿sí? Y después, pasándonos a una escala mayor, ¿sí? Esta es una de las grandes preguntas. Yo confío en la potencialidad del compost, nos dicen varios. Sé hacer compost, sé hacer bokashi, pero ¿cómo lo llevo a lo extensivo? ¿Sí? Estamos hablando de un compost eh, de no menos de 10 toneladas de compost, de 10 a 30 toneladas por hectárea, ¿sí? Así que es una cuestión eh, que desde lo operativo, lo económico, es bastante engorroso, ¿sí? Los recursos están, ¿sí? Hay algunas metalúrgicas y algunas fábricas que, por ejemplo, ofrecen este tipo, como está en la foto de arriba a la derecha, que en este caso es automotriz, ¿sí? Pero la mayoría de los que se encuentran son de arrastre, en donde es un carro que se utiliza más para el estiércol, para distribuir estiércol, ¿sí? Pero bien puede aplicarse para el compost. Y tiene un sistema de paletas que lo corren hacia atrás y lo distribuyen, ¿sí? Comercialmente está disponible. Como muchas de estas maquinarias, quizás no tenga una gran expansión y no esté presente en todas las zonas, ¿sí? Pero hay algunas metalúrgicas que lo tienen. Después, una alternativa es, que surge mucho también en las preguntas, es, ¿se puede utilizar la fertilizadora de sólidos, que se utiliza, por ejemplo, para aplicar urea? ¿Se puede utilizar para la distribución de compost? Ahí abajo a la derecha tienen una. Puede haber dos sistemas, un sistema de péndulo, ¿sí? En donde va dosificando con una especie de péndulo que se va moviendo alternadamente, y el otro sistema, que es el más común, es un plato giratorio en donde la urea cae arriba y ese plato, por su acción giratoria, eh, le da una fuerza centrífuga al material y lo distribuye. Se podría utilizar, el tema es que la forma física de los compost a veces dificulta la caída, ¿sí? Dificulta una buena caída y homogénea del material en el plato. Entonces, eh, imagínense, hay lugares del lote en que nos quedaría con mayor cobertura, otros con menor cobertura, ¿sí? Hay algunas pruebas al respecto, e incluso hay productores que han aplicado bokashi o compost en la línea de siembra en la sembradora, ¿sí? Que ha tenido el mismo problema, pero hay productores que lo han hecho. Poniendo en el cajón de la sembradora el grano a sembrar y en el cajón fertilizador el compost, ¿sí? Y con el movimiento de los rodillos algo va cayendo en el entorno de la semilla, ¿sí? El tema es que la eficiencia de ese trabajo depende mucho de la forma física, del buen tamizado que tenga el compost y de la humedad que tenga, ¿sí? Por determinados umbrales de humedad ya habría problemas importantes para que haya un corrimiento homogéneo. En respuesta de esto, hay algunos investigadores del INTA, acá hay un INTA, me parece que es el de Bordenave, en provincia de Buenos Aires, que viene elaborando con algunas estrategias de compostaje, y una de las cosas que viene proponiendo es la peletización del compost, ¿sí? Ahí yo hago esta secuencia en las fotos de abajo,
en donde lo primero que hay que tener es el compost, y después una máquina que es la misma con la que se elaboran los pellets de alimento balanceado, ¿sí? Los pellets son los bastoncitos, ¿sí? Que básicamente para lograr un alimento balanceado entra el ingrediente premezclado, ¿sí? Y después se le inyecta vapor, ¿sí? Se le inyecta vapor y ese vapor húmedo funciona como ligante, ¿sí? Y ahí se logra entonces los bastoncitos. La peletización del compost sería una alternativa bastante interesante para poder luego aplicarlo con fertilizadora, ¿sí? Y ya hay algunas experiencias en pequeña escala de utilización del compost de esta forma en canchas de fútbol y parquizaciones y demás, ¿sí? Hablando con un productor el otro día y comentando esto mismo, me decía que nuevamente sería interesante poder asociarse, ¿sí? Poder asociarse para tener una peletizadora más grande y poder asociarse con distintos productores que composten, ¿sí? Entonces yo llego con mi compost a un lugar común donde está la peletizadora y después me llevo mi compost peletizado para poder aplicar en mi campo, ¿sí? Eso sería una alternativa. ¿Hasta ahí cómo Cristian, te voy a vamos? interrumpir. Perdón, porque Matías levantó la mano, así que A ver. Matías, si querés abrir el micrófono. Sí, Cristian, yo te quería preguntar, para distribuir el compost en el campo, Sí. ¿qué porcentaje de humedad recomiendas para que no sea un trabajo engorroso por la maquinaria, ¿no? Más o menos. Mirá, el, el compost tiene que estar, para aplicarlo con fertilizadora, decís, Sí, 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 en el ese compost caso. tiene que estar bien, bien, bien seco. Y cuando hablo de bien seco, estoy hablando de no superar un umbral de 20-30%, ¿sí? Entiendo. De 20%. En donde vos te pases un poquito ese umbral, ya la gravedad ya deja de actuar, ¿sí? Es como que queda adherido en bloques y no va a caer, ¿sí? Eso lo hemos verificado con fertilizadora y lo hemos verificado también eh, aplicado en el cajón de la sembradora, ¿sí? Entiendo. No es difícil secarlo, ¿sí? Sí, Ese tema no es complicado. Eh, por ahí si nos damos la estrategia para secarlo bien, exponiéndolo un poquito al viento, que exponerlo un poquito al viento y al sol también va en desmedro de la calidad de ese compost, claro. ¿sí? Sí, Pero bueno, es la solución de compromiso que podemos encontrar para poder aplicarlo con maquinaria. de acuerdo. Perfecto. De acuerdo, Bien. gracias, Cristian. Después, no empiecen a reírse de mi dibujito, ahora les doy el contexto. Hablando de recursos tecnológicos que están disponibles y tirados, perdón, y tirados en el campo, eh, un recurso que podría utilizarse para la aplicación de compost son los carros forrajeros, ¿sí? Esto que están viendo acá es un carro forrajero que normalmente se utiliza para el suministro de raciones húmedas, cuando, por ejemplo, estoy eh, dando en el campo alfalfa picada, por ejemplo, que se da en algunos tambos, ¿sí? Tengo la picadora, con la picadora se corta el material húmedo, se tira al carro forrajero, y el carro forrajero tiene una serie de dispositivos, cilindros con paletas y un piso con cadenas que mueve el material, ¿sí? A veces hacia adelante, a veces hacia atrás, hay distintos modelos, para suministro de los alimentos. Hay carros forrajeros de estos que tienen descarga trasera, ¿sí? Que todo el material puede ir cayendo por atrás. Y estos carros forrajeros
sobre todo en las áreas ganaderas, ¿sí? Si nos vamos a la zona núcleo de provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, ya va a ser un poco más complicado conseguirlo porque ya no quedan animales ahí. Pero en donde hay zonas ganaderas y zonas de tambo y demás, es más fácil encontrar los carros forrajeros. Esta sería una buena alternativa, fácil de conseguir. Si nosotros buscamos carros forrajeros usados en internet, fíjense que les van a salir miles de opciones en todo el país. Así que esto sería un recurso interesante como para distribuir compost en líneas, en ambientes más extensivos. Y por otro lado, ahí sí vamos al esquemita de abajo. Hace pocos días vi en las redes sociales un recurso que evidentemente no era argentino, pero lo vi muy apropiable y me encantó en el momento y después ya no volví a encontrarlo. Así que por eso decidí hacer un croquis. No sé si todos tienen presente cómo funciona una holladora, ¿sí? Una holladora para hacer pozos, para hacer hoyos, de las que funcionan con la toma de fuerza del tractor y se accionan con el sistema de 3 puntos, de bajada de 3 puntos. ¿Sí? ¿La han visto funcionar? Básicamente, una holladora que se utiliza para hacer pozos, esta varilla, ¿sí? Esta varilla vertical, es un sinfín. ¿Sí? Es un sinfín que por acción del sistema hidráulico de 3 puntos, ese sinfín se mete en la tierra y hace el pozo. ¿Sí? Bien. Lo que vi y que me llamó la atención era un sistema parecido, ¿sí? Con un eje giratorio, ¿sí? Y un sistema abajo de paletas de goma. ¿Sí? De paletas de goma de un ancho de aproximadamente 20 centímetros. ¿Sí? Este eje giraba a alta velocidad y adelante del tractor venía un carro desparramando, haciendo montones de compost, ¿sí? Haciendo montones de compost, y por atrás venía el tractor con este dispositivo, ¿sí? Que al momento de giro lograba una distribución bastante uniforme del material. ¿Se comprende el esquema? Sin poner en tela de juicio mis habilidades como artista plástico, pero el esquema más o menos se comprende. Se entiende, se entiende. Está súper claro. Sí, sí. Bien. Esto sería, me llamó mucho la atención porque existiendo holladoras, ¿sí? Existiendo holladoras en el mercado, y esto sí es un recurso tecnológico que está presente en todos lados, no lo vi muy lejano como para hacer una adaptación de esas mismas holladoras para la distribución de compost, ¿sí? Solamente habría que reemplazar el sinfín que penetra en el suelo por un eje también móvil, poniéndole abajo un sistema de paletas de goma que logren la distribución trabajando a alta velocidad. Me gustó este sistema y no lo vi lejano. Bueno, cuando logre encontrarlo de vuelta en las redes, cambio la presentación y lo pongo más bonito, incluso con un video. Sí, hay a la persona que dijo que también vio el posteo, si lo tienen a mano como para compartirlo, estaría bueno. Genial, genial. Sí. Eso es lo que tienen las redes sociales. A veces tan efímeras, uno ve algo que llama la atención y si no hacemos una captura se nos va. Bueno, esto que veníamos hablando respecto de los insumos sólidos como el compost o el bokashi e incluso el estiércol estabilizado también. ¿Sí? Algunos recursos que se están elaborando para el empanizado de semillas, ¿sí? Que es otra forma de que los bioinsumos lleguen al campo. ¿Sí? Eso fue el tema del webinario anterior. El primer recurso que los productores vienen utilizando, y me parece que es el más popular, es el de distribuir la semilla en el suelo, en una lona o en un piso limpio,
¿sí? Y aplicar ahí los ingredientes que logran el empanizado de semilla, ¿sí? Un líquido que puede ser inoculante, con algún adherente, y después otros ingredientes que pueden ser fuente de minerales, protector de semilla, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, la opción 1 que tenemos es la lona distribuida en el piso y la pala ancha, ¿sí? Cuando empezamos a laburar con un poquito más de escala, aparecen otros recursos, ¿sí? Y ahí las mezcladoras de cemento vienen cumpliendo una muy buena función, ¿sí? Una muy buena función. Algunos de los productores le sacan las paletas interiores. Fíjense que esta que está en la imagen del medio tiene las paletas interiores, que son las que logran la mezcla del cemento. Algunos productores la sacan para evitar el golpeteo de semilla y que la semilla en ese mismo golpeteo pierda el empanizado que nosotros queremos lograr. Y bueno, esto como prototipo, pero esta es una, en este tipo de mezcladora entran hasta 50 kilos de semillas haciendo una labor muy eficiente, en donde en 30 segundos, entre 30 segundos y un minuto, yo logro el empanizado de 50 kilos de semillas, ¿sí? Logra muy buen trabajo, y si tengo mezcladoras más grandes, existen mezcladoras más grandes, puedo estar aumentando así la eficiencia de laburo. Después hay otros productores que han utilizado el mixer, el mezclador de alimentos, ¿sí? Como está acá en la foto de arriba a la derecha, eso es un mezclador de alimentos, o un mixer. Y algunos productores que han trabajado, en este caso puntual, con los inoculantes que le he proporcionado yo, han utilizado el mezclador de alimentos para empanizar la semilla, ¿sí? Esto tiene un sinfín por dentro, un sinfín vertical, ¿sí? Que lo que hace es estar removiendo y mezclando el material. O sea, primero se aplica el material líquido mientras la semilla se va moviendo por arriba. Fíjense que tiene una boca de carga arriba. Y luego, una vez que la semilla está mojada, se agrega el material sólido para que se impregne. Y lo han hecho aumentando así la capacidad de laburo. Después, en forma industrial, hay otros recursos. Esto que vemos en la foto de abajo a la izquierda es una mezcladora de polvos, ¿sí? Que se utiliza para mezclar distintos sólidos, ¿sí? Fertilizantes, para mezclar semillas, para hacer otro tipo de mezclas industriales. Y eso tiene un eje central con un sistema de paletas, ¿sí? Con un sistema de paletas que hace como un amasado del montón de semillas y permitiría también hacer un buen empanizado. El problema, si surgiera un problema en estos tipos de recursos, como el mixer este naranja y la mezcladora esta celeste, es la velocidad de trabajo. A mí me interesaría que ese mezclado se diera a bajas revoluciones, ¿sí? Con la semilla moviéndose lentamente. Si la semilla se mueve muy rápido, primero corremos el riesgo de daño físico de la semilla, y por otro lado, corremos el riesgo de que el material que yo pretendo que se adhiera a la semilla no lo logre por la velocidad y el golpeteo de las paletas externas, ¿sí? Pero eso es una cuestión que también puede alterarse trabajando en la relación de las poleas de los motores que se utilizan, ¿sí? Y por otro lado, lo que vemos abajo a la derecha es también un mixer, que es un carro mezclador de alimentos. Se utiliza también en los establecimientos ganaderos, en los tambos, en los feedlots, para generar las mezclas de alimentos. Y suele tener un sistema de sinfines, a veces uno, a veces tres, a veces son horizontales, otras veces son verticales, los sinfines, ¿sí? Y hay productores que han trabajado con inoculantes utilizándolos a bajas revoluciones, ¿sí? Entonces se tira toda la semilla
sobre todo en aquellos cultivos que necesitan un volumen de semilla un poco mayor, ¿sí? Como por ejemplo soja o cebada, ¿sí? Estamos hablando que por hectárea se emplean volúmenes mayores, ¿sí? Para una pastura en donde se utilizan 10, 12, 15, hasta 20 kilos de semilla por hectárea, yo lo puedo hacer tranquilamente con la mezcladora de cemento, ¿sí? Pero cuando estamos trabajando de volúmenes mayores necesitamos algún otro tipo de recurso. Y hay productores con los que trabajamos en relación que han utilizado el mixer para producir alimentos para los animales, como recurso para el empanizado de semillas con buen resultado. También conozco algún caso que ha utilizado el mixer para mover los ingredientes para un bokashi, ¿sí? El momento crítico en la producción de un bokashi son los primeros 2-3 días, ¿sí? En donde la masa tiene mayor cantidad de agua y es más difícil moverla a pala. Entonces conozco un productor que tiene un mixer pequeño en la zona de Saladillo y que cuando hace su bokashi lo tiene 2 días en el mixer y el movimiento de los 2 primeros días lo hace dentro del mixer. Bueno, y el otro tema es la aplicación de los líquidos. Empezamos esta charla hablando un poquito desde ahí, porque los recursos líquidos parecen ser los que tienen mayores posibilidades de llegar al campo por una cuestión logística, porque son más fáciles de mover, porque en un changuito como el que vemos en la foto estamos moviendo el bioinsumo para 50 hectáreas, ¿sí? Mientras que si quisiéramos aplicar compost para 50 hectáreas estamos hablando de volúmenes mucho mayores. Entonces, desde una cuestión práctica, la aplicación de los líquidos nos viene a dar varias respuestas, ¿sí? Y ahí el tema es eso, ¿qué máquina utilizo? ¿Sí? Como les decía antes, hay productores que dicen, no, yo no voy a compartir la máquina que hasta ayer o hasta esta mañana estuvo aplicando agroquímicos, ¿sí? Por más que el contratista me diga que la puede limpiar bien, pero ¿dónde la va a limpiar bien? ¿Va a venir a limpiarla bien a mi campo? ¿Sí? Ahí hay una cuestión también que hasta tiene que ver con la ética con la que nos manejamos, ¿sí? ¿Dónde vamos a dejar la mugre que no quiero que entre en mi campo? ¿Sí? Así que hay productores que por el momento dicen, miren, yo hasta que no resuelva el tema de la maquinaria, no me voy a meter en el tema de los insumos líquidos, ¿sí? Y hay productores como estos, que vemos en la foto, en donde el productor del medio es acá en la zona de 30 de agosto, partido de Trenquelauquen, en donde compraron una máquina en grupo, ¿sí? La lavaron bien, la reacondicionaron y dijeron, esta máquina no va a tirar más veneno, de ahora en más va a estar disponible únicamente para la aplicación de biofertilizantes, ¿sí? Y esa foto es de una aplicación que hicimos hace un mes y medio atrás, más o menos el 30 de agosto. Después hay productores como el de la foto de la derecha, en donde ha encontrado una maquinaria tirada, ¿sí? Las pulverizadoras pequeñas no tienen valor de recambio. No tienen valor de recambio. Es probable que si vamos a la casa de donde vendan pulverizadoras o maquinarias, nos pidan 200, 300 mil pesos por una maquinaria, y si apelamos a la sensatez del vendedor, nos la tendría que dar por mucho menos, porque no es algo para lo cual exista demanda, ¿sí? Así que aquellos que estén interesados en esto, afilemos el ojo y estemos dispuestos a ofertar, porque muchas veces se piden precios irrisorios por algo que está realmente tirado, y que solamente los que andamos en esto las vamos a demandar, nadie más, ¿sí? El resto que está
la gente que está vinculada a la agricultura industrial va a seguir utilizando la contratación de servicios. ¿Sí? La contratación de servicios, o ya tiene su máquina disponible para eso. Nosotros que estamos pensando en la aplicación de bioinsumos, hay muchas máquinas tiradas, hay muchas máquinas tiradas, y lo que tenemos que hacer es ir, conseguirlas y ver algunas cuestiones puntuales. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver cuando la vemos? Vemos el estado del tanque, ¿sí? Si el tanque está sano. Probablemente si es una máquina que hace mucho tiempo que estuvo parada, tenga concreciones y tenga acumulación de material y de químicos en el fondo, que lo vamos a tener que limpiar, ¿sí? De alguna manera. Si está la opción, pero también es una opción más cara, podemos cambiar el tanque. Si no, se puede limpiar el tanque. Y la otra cuestión es cómo está de chasis, ruedas, ¿sí? Y el corazón de una pulverizadora es la bomba, ¿sí? ¿Cómo está la bomba? Así que cuando vayamos a ver una máquina, lo primero que vamos a ver es cómo está la bomba, cómo está funcionando, que la pongan en funcionamiento, que la carguen con agua, que veamos que está en funcionamiento, ¿sí? Después seguimos por esas cosas, chasis, ruedas, tanque, ¿sí? Después, siempre que se consigue una máquina de estas viejas, siempre hay que hacer cambios en el sistema de mangueras y picos, ¿sí? Eso es como una cuestión que va de suyo. Conseguimos una pulverizadora vieja y mangueras y picos, que son materiales de goma o de plástico, se resecan y hay que cambiarlos, ¿sí? Después, algunas cuestiones de las que hablamos es, ¿cuál es la presión de trabajo que vamos a utilizar para un biofertilizante? Y en general, cuando aplicamos biofertilizantes, aplicamos no solo un caldo de nutrientes, sino que aplicamos también microorganismos vivos. Y como toda célula viva, el rango máximo de resistencia a la presión no supera las 2 atmósferas de presión, ¿sí? Así que eso sería una cuestión como para tener en cuenta, ¿sí? No trabajar por arriba de ese rango, porque vamos a estar haciendo que mueran los microorganismos que nosotros queremos que lleguen al campo, ¿sí? Por el tipo de pastilla hacemos la misma consideración que si quisiéramos aplicar un herbicida. Yo lo que quiero lograr es un buen mojado del cultivo, ¿sí? Si el cultivo tiene un dosel alto, ¿sí? Estoy trabajando sobre una avena o un trigo con bastante follaje, ¿sí? Probablemente el tipo de pastilla que más se adecua, ¿sí? Es la de cono hueco, es aquella que hace un cono mientras va trabajando, ¿sí? Entonces, de esa manera, al ir avanzando, la forma de ese cono permite un mojado más efectivo de toda la planta, ¿sí? Si yo lo que voy a hacer es aplicación sobre cultivos más bajos, ¿sí? O directamente sobre el suelo, casi como está haciendo esta pulverizadora de la izquierda, con una pastilla de abanico plano lo voy a resolver bien, ¿sí? Pero si tenemos que optar por una sola, me parece que, y atendiendo por ahí a los momentos que recomendamos de aplicación de biofertilizantes en trigo, por ejemplo, eh, eh, lo interesante es que pudiera ser de cono hueco, ¿sí? Bueno, del tema del lavado de máquinas, ya más o menos lo comenté, y del uso compartido también de maquinarias, es una cuestión que tenemos que reaprender, ¿sí? Aprender a compartir, ¿sí? Capaz que muchos de nosotros nos olvidamos del jardín de infantes, vieron que se dice eso, no fuiste al jardín de infantes si no sabes compartir. Tenemos que volver a eso y aprender a manejar esquemas de tenencia de maquinaria de forma compartida. Bueno, terminando entonces, o dando el puntapié para la charla, no sé si Mel querés comentar un poquito de esto.
pero más o menos lo que quería compartir es eso, y ahora estamos abiertos como para el intercambio. Buenísimo, Cristian. Súper claro, como siempre. Lo voy a dejar a Hernán que comente sobre este punto, porque es algo que de lo cual se está encargando él. Así que adelante, Hernán. Bueno, agradezco la palabra y les cuento que a raíz de escuchar los pedidos que nos llegan al mail de 10.000 y a través de las distintas redes, es que hemos desarrollado un esquema de asesorías 1 a 1 para personas que, más allá de lo que compartimos en el webinar, tienen una necesidad puntual de contar su experiencia y hallar una forma de ser guiado. Y de eso, la invitación es a que me escriban para poderles dar un poco más de información en el caso de que les interese y abrir el calendario de fechas que tenemos disponibles. Y bueno, contarles toda la propuesta completa. Así es, Cristian viene teniendo sus experiencias de asesoría por ahí 1 a 1 con distintas personas, distintos establecimientos, y es un espacio que encontramos también disponible. También si puedes pasar, Cristian, a la próxima diapositiva, contarles que en este curso que él nombraba al principio, que es como la instancia básica de formación en el uso y aplicaciones bioinsumos que firmamos en conjunto, ustedes por haber participado de este encuentro hoy tienen un 20% de bonificación ingresando el código de descuento BIO20 en el checkout de nuestra página web. Voy a dejar el link ahí. Si alguien es estudiante, también que sepa que tiene el 50% de bonificación en todos nuestros cursos y contenidos educativos, así que se pueden poner en contacto también con nosotros para acceder. Y ahora sí, dejamos el espacio abierto para las preguntas. Estaba Mariano con la mano levantada, si mal no recuerdo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cristian, te quería consultar respecto a los mosquitos estos chiquitos y las bombas. Porque bueno, resulta que hace algunos meses largos conseguí uno, ¿viste? Nada, con intenciones de ponerlo a funcionar, ¿viste? Para este tipo de cosas, para pequeñas aplicaciones y demás. Me encontré con una gran traba respecto a arreglar la bomba. Claro está que no tengo mucho conocimiento respecto a maquinaria agrícola y bueno, me frenó. Después me tuve que poner con otras cosas. Así que no sé si sabés algo más, si querés compartir algo más respecto a las bombas, es de utilidad, por lo menos para mí. ¿Vos dónde estás, Mariano? Estudio en la Universidad Nacional de Luján. Este pequeño mosquito estaba por Madariaga, Cuenca del Salado. Bien, bien. ¿Y es de arrastre? Sí, es de arrastre y funcionó, está parado hace 20 años. Ah, bueno. La bomba, yo calculo que debe estar muerta. Picos y mangueras habrá que cambiar todo. El resto entiendo que está entero. Sí, sí, de hecho el sistema y el diseño de bombas ha evolucionado un montón. Probablemente hasta, no sé la reparación, pero quizá hasta se justifique un cambio de bomba en ese caso. Ahí no sé bien el caso puntual, pero tendrías que resolverle o preguntarle a alguien que esté en el tema o a alguien que venda insumos para pulverización ahí en la zona, ¿sí? Y que te tire la posta respecto de eso. Lo más probable es que tengas que cambiarla, sobre todo si hace 20 años que está muerta. Buenísimo. Probablemente esté saliendo más o menos como el aparato, como el mosquito entero. Sí. Es probable en algunos casos, sí. Hay algunas adaptaciones, por eso es interesante lo que decía antes de contactarse con alguien medio canchero, si sabés, ¿viste? Qué sé yo, mecánicos o esa gente que ve un dispositivo o un recurso mecánico, hidráulico, lo que sea, y comprende
cómo funciona y lo intervienen. Vieron que hay gente que tiene esa hermosa capacidad. Por ahí, si te contactás con alguien que tenga esta capacidad y le planteás el tema, podés generar algo sin necesidad de comprar recursos nuevos, ¿sí? Pero tu consulta es parte de todo el desarrollo de la agroecología. Todos estamos en esa en algún punto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos otra mano levantada desde Granja La Compartida, si querés abrir el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias. Nosotros tuvimos suerte con la bomba, por suerte, y mi consulta era más asociada al nivel de filtrado, digamos, o de qué manera filtrás los biofertilizantes. En mi experiencia resolví por sacar todo el sistema que venía original con la máquina y abrí agujeros en un caño de PVC y salió para afuera y va bien y todo, pero nada, un poco saber ahí qué estás usando para eso puntualmente. Bien. Recordame tu nombre y dónde estás. Mi nombre es Andrés, yo estoy en Uruguay. Ah, Yo estoy bien. en el departamento de Rocha, en Uruguay. Bien. No, eso lo tenés que resolver antes en el proceso de producción, ¿sí? ¿Vos estuviste aplicando Supermagro? Sí, Bien. sí, y otras cosas, sí. Bien. El Supermagro en su receta tradicional es bastante complejo con el tema del filtrado, ¿sí? Esos 50 kilos de bosta que entran al tambor de 200 después te bajan muchísimo el rendimiento y te hacen un dolor de cabeza tremendo para filtrar, ¿sí? Entonces, quizás no tengas que laburar sobre la máquina, sino sobre el proceso de producción del biofertilizante. Una de las estrategias es no meter a los biodigestores la bosta directamente, sino licuarla en un tambor o en un recipiente adicional, ¿sí? Y luego meterla filtrada a través de una malla gruesa, meterla filtrada al biodigestor, ¿sí? Porque después la fibra finita que no se llega a descomponer de la bosta te hace terribles dolores de cabeza, ¿se entiende? Vos lo que Sí, vas a estar claro. metiendo es el líquido, el licuado de bosta, no bosta directamente, ¿sí? En ese caso vas a mejorar muchísimo el rendimiento de cada tambor, porque lo cierto es que si vos metés Sí, bosta claro. directamente, el rendimiento efectivo es de no más del 50%. El resto lo desechás o lo metés en otro proceso, pero no lo utilizás como biofertilizante. Entonces, si vos haces este proceso de licuar la bosta antes, vas a aumentar el rendimiento, lo vas a llevar a 80-90%, ¿sí? Y no vas a tener problemas en el sistema de filtrado de la máquina. Después, le haces dos filtrados cuando lo sacás. Un filtrado grueso con un colador y el filtrado fino que lo haces con una media. ¿Sí? Yo lo resuelvo de esa forma. Y lo tiramos con pulverizadora, con un montón de productores y con todo el sistema con toda la cadena de filtros de una maquinaria convencional. ¿Sí? O sea, desde el filtro grueso en la salida del tanque, los filtros de línea y los filtros chiquitos en cada pastilla, sin ningún tipo de problema. Está bueno, muchas gracias. Laburar sobre el sistema de producción, no sobre la máquina. Sí, a mí me fue más fácil así para eso, para aprovechar un poco, no solo Supermagro, sino bioles de digestores y otros productos, Claro. digamos. Pero bueno, nada, es interesante escucharlo ahí de tu experiencia. Bien. Estoy viendo algunos compañeros que también tienen su biofábrica y lo que hacen es, una vez que el tambor, tienen dos tambores, ¿no? Tienen uno con el cual está en digestión, ¿sí? Y después lo pasan a un segundo tambor, ¿sí? A un segundo tambor con una salida a 30-40 centímetros del piso, ¿sí? Entonces,
lo pasan para acá, logran que la parte más fina se decante, ¿sí? Y filtran lo que sale, ¿sí? Hay productores que lo han resuelto de esa forma y que les anda bien. Te lo tiro como una sugerencia o como una experiencia más. En mi caso, bueno. cuando meto la bosta, no la meto directa, sino que hago un licuado antes. Buenísimo, muchas gracias. Muy bien, Daniel tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Perdón que la verdad me perdí casi toda la charla, pero bueno, no pude llegar a tiempo, pero bueno, estaré presente en la próxima. Y justo agarré una temática que es la que más me interesa, que es este tema del filtrado, y quería hacer un par de consultas más, bueno, 2 consultas relacionadas al Supermagro. La primera es, con esto que vos decís, de como que utilizar... o sea, hacer como una previa y utilizar el líquido de la bosta líquida, digamos, hacer como un té previo y después usar eso. ¿No considerás que se pierden como propiedades, digamos, ya sea de nutrientes o de microorganismos, aunque cuando se hace completo el Supermagro tiene casi nada de microorganismos al final, pero... esa es la primera pregunta. Si haciendo porque tenemos el mismo problema con la filtración Claro. y bueno, andamos bastante, ahora le estamos echando 20 kilos por tambor de 200 litros y tal. Y la otra pregunta es si tenías, tú o alguno de los que están acá, alguna experiencia, porque por el tema del Supermagro del nitrógeno. O sea, los biofertilizantes que añaden nitrógeno, si tienen alguna experiencia de qué manera logran fertilizar con nitrógeno, digamos, qué bioinsumos usan, porque muchas veces se habla que el Supermagro, bueno, es alto en nitrógeno por la bosta y bueno, pero en realidad nosotros hemos hecho análisis bastantes y no nos da tanto nitrógeno, la verdad. Así que escucho cualquier sugerencia de bioinsumo para añadir nitrógeno o el Supermagro o lo que sea. Gracias. Bien. La primera entonces tenía que ver... sí. No, yo ya me han hecho esta consulta otras veces. Yo en lo particular no creo que perdamos nada porque el aporte más grande que esperamos de la bosta en un biofertilizante es el perfil de microorganismos, ¿sí? Y al ponerlos en disolución no los estoy perdiendo. Yo lo que estoy dejando atrás es una parte de residuo orgánico, ¿sí? Que sobre todo tiene que ver con celulosa que no se ha terminado de disolver, debe haber células del tracto digestivo, un montón de cuestiones así que son parte de la bosta, que hacen parte del pool de nutrientes del Supermagro, pero me parece que lo más jugoso, ¿sí?, de la bosta tiene que ver con su perfil de microorganismo y al ponerlo en disolución no lo estoy haciendo, ¿sí? Eso es una idea mía que me lo han hecho otras personas también. Y por otro lado, la otra pregunta tenía que ver con el incremento de nitrógeno, y sí, es cierto, el Supermagro no tiene altos niveles de nitrógeno, sobre todo si los comparamos con la urea, ¿sí? Tiene un perfil nutricional mucho más complejo, ¿sí? Mucho más complejo, pero un error grande es cualificarlo por su contenido en nitrógeno o esperar reemplazar con Supermagro la no aplicación de urea, ¿sí? Eso sería un error, que de hecho es un error que es una cuestión que hay que tener muy en cuenta para algunas personas que están queriendo habilitar, ¿sí?, como una estrategia comercial, registrar en SENASA sus preparados, y la cuestión es que para registrarlos se piden determinados niveles de nitrógeno, ¿sí?, niveles de nitrógeno, y claro, el Supermagro no llega a esos niveles para poder
acreditarlo en determinadas categorías, ¿sí? Por eso Jairo comenta que en algunos lugares lo adulteran con urea, ¿sí? Lo cual estamos haciendo, ya estamos desvirtuando todo. Lo que yo estoy buscando para algunas situaciones, y estamos utilizando, para algunas situaciones particulares, donde los lotes vienen complicados de materia orgánica y los cultivos manifiestan una carencia notable de nitrógeno, es acompañar el supermagro con otros preparados que tengan un perfil nitrogenado más alto, ¿sí? Y en ese caso lo que estamos utilizando, algunos productores utilizan purines de ortiga, por ejemplo, y otros utilizan humatos de sangre, ¿sí? Humatos de sangre que lo que se logra es poner en solución los aminoácidos de la sangre. De esa manera elevamos el contenido nitrogenado del biofertilizante foliar, ¿sí? Nosotros estamos haciendo experimentos con harina de pluma, Bueno, ahí va. que nos ha levantado hasta, o sea, pasamos de 0,1% a 1%, ponele. Bien, bien. Pero también nos pasa eso, que queremos como, más allá de todo el perfil de micronutrientes que tiene el supermagro, nos gustaría tener un bioinsumo que incluya, ¿no? El aporte de nitrógeno, ¿verdad? Que muchas veces, bueno, es lo que se busca. Y bueno, así que harina de sangre. Harina de sangre. Este año estamos preparando para un productor de la zona de Pergamino lo que se llama, que ustedes lo pueden buscar en las redes, en YouTube, lo que algunos le dicen la urea líquida, que en realidad es una extracción ácida del nitrógeno proveniente de la gallinaza, ¿sí? Y también es una manera de enriquecer el contenido de nitrógeno de los biofertilizantes. Igual, esto, no sé si peco por reiterativo, pero en el sistema el nitrógeno grueso no tiene que provenir del biofertilizante, sino que tiene que provenir de una planificación previa que incluye el bosteo, que incluye el uso de cultivos fijadores de nitrógeno y demás. No sé si peco de reiterativo, pero casualmente esta mañana tuve una consulta en donde me decían eran sistemas muy, muy agrícolas y querían reemplazar la urea solamente con biofertilizantes. No llegás, no llegás, y pensando en cómo funciona un ecosistema, tenemos que estar pensando en el aporte de leguminosas, en cómo vamos a jugar con el bosteo, con el diseño de los pastoreos y demás. Totalmente de acuerdo. Daniel, ¿vos de dónde sos? De Uruguay. También También Uruguay. tenemos una biofábrica. Muy bien. Y bueno, después si nadie tiene más preguntas, después tengo otra preguntita para hacer, pero dejo que los demás. No hay ninguna otra mano levantada. No sé si quieren poner por el chat alguna o abrir sus micrófonos. Pareciera que no. O Hernán, a ver. Estoy levantando hace un montón, por favor. Aplaudiendo, levantando. Hernán, Está haciendo... Me confundí. No, yo quería decir que escuchando acá al compañero de la Granja La Compartida y su pregunta y tu respuesta, me dio la sensación de que hay una parte del filtrado que se desecha. Sí. Bueno, para mí es un recurso invaluable en la bioconstrucción. O sea, con ese desecho se hacen revoques de tierra que son un lujo. Entonces, lo quería traer antes de que sigan hablando de bioinsumos. En Como realidad, no es un desecho. sí, claro, en realidad no se desecha. Lo que, cuando empezamos a hablar de ciclos cerrados, de materia y energía, tenemos que estar preparados para eso. Entonces, tener a mano un residuo seco, que puede ser paja, y cuando abrimos los tambores, recogemos ese residuo sobre paja y empieza un proceso de compostaje. ¿Sí? Qué bueno, gracias. Nada se tira, todo se transforma.
también puede utilizarse como una estrategia para cubrir los troncos de los árboles, de árboles frutales, después de la poda, ¿sí? Entonces nos queda una pasta, le agregamos un poquitito de arcilla, cosa de darle adherencia, y revocamos árboles frutales con eso, ¿sí? Es otra, como una versión siglo XXI de lo que es la pasta biodinámica. Buenísimo. Daniel, sigue nomás. Buenísimo. Bueno, otra consulta que quería hacer era si hay alguna experiencia con el tema de concentrar los bioinsumos. O sea, en realidad, ambas preguntas que hice del tema del nitrógeno, eso, estoy totalmente de acuerdo con que estamos hablando de un sistema buscando algo agroecológico o algo, un sistema ecológico, digamos, que tenga, no sé, usando leguminosas, materia orgánica, pero nosotros en particular nos pasa que, bueno, que de alguna manera trabajamos también con productores en transición o que vienen, como mencionar, de una escuela más clásica y bueno, nada, a veces, por ejemplo, nosotros producimos abono, pero para abonar o para transportar abono en cantidades, a veces es complicado, entonces como que el líquido puede llegar a ser más atractivo para aplicarlo, no sé, capaz no se necesita tanta mano de obra, etc. Y bueno, uno de los desafíos también que tenemos, además del filtrado, que a veces el supermagro tapa las cintas de riego y esas cosas, es el tema de las cantidades, ¿no? que se necesitan para fertilizar de repente 5 hectáreas, que a veces como que para un cultivo completo o algo asustan a la gente, a los productores. Y nada, quería saber si se les ha ocurrido, si se ha trabajado en concentrar un poco los productos para que sea más fácil de transportar, ¿no? Porque también eso, para competir contra los productos convencionales que a veces con 5 litros o con 5 kilos se fertiliza, no sé, un montón y para hacerlo de repente con un bioinsumo se necesitan 100 litros, 200 litros, 500 litros. No sé si hay alguna experiencia con eso. Mira, sí, sucede como acá sucede de la misma manera, como lo está relatando, y la alternativa en la que estoy trabajando y hay otros compañeros y compañeras que vienen impulsando sus biofábricas, empezamos a verla también por el mismo lado, tiene que ver con descentralizar el trabajo de la biofábrica, ¿sí? Que ya no funcione en un solo sitio, ¿sí? Sino que funcione en más cantidad de sitios lo más cerca posible de los productores. Incluso pasar de ser productores de bioinsumos a ser asesores de producción de bioinsumos, ¿sí? Y que cada uno de los productores tenga 2, 3, 4, 5 o los que haga falta tambores de fermentación en sus campos, ¿sí? Para evitar todo el traslado y el gasto que tiene en combustible, moverlo, cargarlo en un chango, cargarlo en una camioneta, llevarlo a un transporte que se mueva determinada cantidad de kilómetros, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que vengo haciendo es generar con los productores un esquema anual de uso de bioinsumos, es decir, bueno, mira, acá se van a utilizar 5.000 litros de supermadre, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a mover? ¿Tenemos capacidad para moverlo? ¿Lo puedo mover yo desde Trenquelauquen hasta 100 kilómetros? Sí, no. Y en ese caso decir, bueno, ¿lo podemos estar haciendo acá en el campo? Entonces quizás de ese pool de bioinsumos que tracemos en la estrategia, el grueso tiene que ser hecho en el campo, ¿sí? Cerquita de donde va a ser llenada la pulverizadora. Y por ahí mi laburo es ir 1 o 2 días y hacerlo en el lugar, ¿sí? Y quedarme yo con aquellos productos que requieren mayor cantidad de tiempo o de atención. Por ejemplo, yo me quedo en casa con los inoculantes. Hago los inoculantes y después
mando una cajita por el transporte o por un comisionista o por algún amigo que pasa por acá y los puede transportar fácilmente. O algún preparado especial como la extracción de hidrolatos de sangre o caldo sulfocálcico o alguna cosa así, que eso tengo todos los recursos acá en mi casa, la producción de fosfitos y demás, lo hago en muy pequeña escala en mi casa, pero lo que es más grueso lo hago en el campo de los productores, ¿sí? Y eso no solo tiene una ventaja desde lo operativo, lo económico y de toda la huella ambiental que le quitamos a la producción de bioinsumos, sino que es una manera también de protegerla, porque siempre lo decimos, hay como una escalada muy grande de las grandes empresas de bioinsumos de pretender manejar todo el esquema y están impulsando marcos legales que a varios de los que estamos trabajando en una forma artesanal, digamos, quedaríamos fuera del esquema, ¿sí? Y eso no solo impactaría sobre nuestra economía, sino que impactaría sobre la soberanía de los productores de alimentos, la soberanía en la nutrición de sus suelos, ¿sí? Y en la fertilización de sus suelos. Así que una manera de proteger el sistema es que los bioinsumos sean hechos lo más cerca posible del lugar de producción. Esa es la vueltita que estamos trabajando en este momento. Gracias. Buenísimo. Y Matías también levantó la mano. Podemos ir Sí, no, yo quería... con esta pregunta, Matías. Sí. Yo quería hablar un poco de lo que Daniel preguntaba referido a la cantidad de nutrientes, ¿no? Que él hablaba del nitrógeno, que yo pienso que la manera más correcta de trabajar para evitar aplicar en exceso o que falten los nutrientes es trabajar con los correspondientes análisis químico de suelo y en función de los requerimientos del cultivo, en función del rendimiento que esperamos, hacer los cálculos y con eso aplicar los nutrientes que requiere el cultivo, ¿no? Bueno, por lo menos esa es la forma en que yo trabajo, es decir, para evitar aplicar en exceso o en defecto, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Bueno, en agronomía ese es el método del balance, y que hay veces que en los esquemas agroecológicos hay veces que tiene algunas debilidades, porque los análisis de suelos por ahí no comprenden bien las distintas estrategias por las cuales se solubilizan y se ponen a disposición los nutrientes, o se toma en cuenta solo una parte de los nutrientes, que son aquellos que están disponibles para las plantas, solubles, ¿sí? Y hay otra parte del pool de nutrientes que por ahí no llega a comprenderse o a salir en el análisis, ¿sí? Y lo mismo es que si analizamos solamente el perfil de nitrógeno de un biofertilizante, puede ser que tampoco nos diga demasiado, ¿sí? Porque sabemos cuánto nitrógeno tiene, pero no sabemos si la planta lo va a tomar o no lo va a tomar. Entonces muchas veces necesitamos no solo la cantidad de nitrógeno, hablamos de nitrógeno como podemos hablar de potasio, de fósforo, de magnesio, de cualquier nutriente, sino la forma química en la que están, ¿sí? Que bueno, es otro de los desafíos a lo que nos enfrentamos cuando empezamos a hablar de nutrición orgánica de suelos y de cultivos, o de nutrición de cultivos pensando en cómo funciona la dinámica de nutrientes en los ecosistemas, ¿sí? Así que no es para desecharlo al método de balance, pero sí es necesario comprender mejor algunas cositas más y darle una vueltita un poco más. Es de las cosas en las que estamos aprendiendo, ¿no? Ahí, si, como otra de las ofertas de 10.000, está el curso de salud del suelo, que lo da Sergio Toletti,
que bueno, discutiendo con Sergio Toletti estos temas van a levantar muchísimo el techo porque es un grosso en la materia. Y sobre eso, no sé si Hernán quiere hacer lo mismo que yo, invitarlos al miércoles que viene al webinar que tenemos con Sergio. Siempre estamos tratando la temática de la fertilidad como algo que se construye y que no se compra. Y cuando los escucho hablar de la urea, la necesidad de tener como el mismo resultado, esta cuestión con el nitrógeno, los invito a que participen y a que puedan abrir esta conversación con él también, porque tiene muchísimo para aportar ahí, tiene una gran claridad para hablar sobre estos temas. Así que bueno, les dejo la invitación, es el miércoles 27 a las 6 de la tarde Argentina, el mismo horario que hoy. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, estamos casi media hora por sobre la hora de cierre. Esto es lo que nos gusta que suceda, de todos modos, o sea, en los encuentros, así que gracias por la participación activa. También quedan abiertos los canales de comunicación, bueno, nuestras redes, nuestros mails. Acá estamos, de este lado de la pantalla. Quería agradecer, la verdad, Mel y todo por esta asistencia, y bueno, voy a intentar estar para el miércoles. Y también invitar a todos los que, bueno, me imagino que todos están en la movida de los bioinsumos. A mí particularmente me interesa conectarme con gente que está en la misma y justamente poder seguir trabajando todas estas dudas. Así que nada, nosotros tenemos un proyecto que se llama Ecosativa, que está en Instagram. Y si alguien se quiere comunicar por ahí, sería un gusto seguir conversando de todos estos temas y eso. Y también vamos a ver si hacemos el curso también de bioinsumos más adelante. Buenísimo, sí, Daniel, genial que llegaste, aunque sea tarde. Si querés nos podemos quedar conversando un ratito para aprovechar el envión ahora. Pero bueno, el resto, agradecerles. Cristian, como siempre, es un placer escucharte. Y bueno, aprovechen el descuento. Es exclusivo para la gente que viene a estos espacios. Sí, Mel, yo quería agregar, aparte del descuento, a quienes estén en Argentina, avisarles que el lunes vamos a tener una inminente actualización de precios, que lo lamentamos, pero bueno, que hasta el lunes, hasta que nos juntemos a actualizar los precios, son los que hay, así que no solo aprovechen el descuento, sino que aprovechen el precio viejo. Y bueno, quienes compran internacionalmente no cambió en nada, no le hemos subido el precio a los cursos, tampoco se lo hemos bajado, sino que no se modificó para el resto de los países. Gracias, Hernán. Bueno, Bueno, que tengan buenas tardes. Gracias por venir. hasta luego, gracias. Gracias. No, hasta luego. Gustazo por la compartida, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Cristian, vos también, si tenés un segundito más, te quedás. Dale.